Bueno, hola, buenas tardes a todos. Arrancamos esta jornada de tarde aquí en Future Next. Contamos de nuevo con nuestra compañera Natalia, que nos retransmitirá esta sesión de este diálogo de retos de la accesibilidad en el siglo XXI. Y esta tarde contamos con la moderadora, la periodista Isabel Benítez, que estará acompañada por Mercè Luz Arqué, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE, Luigi Leporiere, experto en accesibilidad, y Igor Stefanovic, coordinador técnico de la accesibilidad del Departamento de Ética Cultural y Responsabilidad Social de la OMT. Muchas gracias, disfrutad. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de accesibilidad y bueno, tengo que reconocer que una de las cosas que me está encantando de las conversaciones que estamos viendo por aquí es que precisamente se está hablando mucho de accesibilidad en un sentido muy amplio, no como algo que afecta solo a una pequeña minoría, sino que en el fondo nos toca a todos y a todas. Y antes de comenzar con la conversación, esto me recordaba un dato que publicaba el Comité TRAN, el de Transporte y Turismo en Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida, que decía que hay 138 millones de personas en Europa que tienen necesidades de accesibilidad. Sin embargo, solo el 9% de las instalaciones y servicios turísticos están adaptados para estas personas, ¿no? Para mí la pregunta inmediata no era, bueno, ¿por qué, no? ¿Cuáles son las barreras que existen en estos momentos para tener un turismo accesible? Y esa es precisamente la pregunta a la que vamos a intentar darle respuesta con Mercè, con Luigi y con Igor. Bueno, ya han dicho sus cargos, pero sí que me gustaría destacar algo de cada uno de ellos, en particular de Mercè, pues, que es responsable del Departamento de Cultura y Ocio y sobre todo se encarga del desarrollo y de la ejecución de proyectos que tienen que ver con turismo, con ocio, con cultura y también con formación, educación y sensibilización, y entre ellos ha estado a cargo, ha estado involucrada en el proyecto del Camino de Santiago francés accesible, así que a lo mejor le hago alguna pregunta sobre ella, sobre ese tema. Luigi Leporiere es licenciado en Economía del Turismo y ha estado involucrado también en el sector del turismo accesible desde sus inicios. Ha participado tanto en la organización de viajes con asistencia como en la realización de actividades de consultoría y también pues, en sensibilización, formación y por supuesto en planificación estratégica, porque también ha estado bastante tiempo en Predif. Y por último, Igor Stefanovic forma parte de la Organización Mundial del Turismo como coordinador técnico de accesibilidad y en su carrera, que lleva desde 2010 en ese puesto, ha trabajado con administraciones, ha trabajado con sociedad civil, con organizaciones de todo tipo, pero además ha estado especialmente involucrado en la creación de guías técnicas, de recomendaciones, de buenas prácticas y en la redacción de contenidos técnicos de carácter normativo relacionados con el marco ISO y ese tipo de estándares, que de nuevo pues quizás podamos volver a ello, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar y yo quería hacerlo con una primera pregunta muy breve que va dirigida a los tres, y es que dábamos ese dato del 9%, hablábamos a nivel europeo, ¿no?, del nivel de adaptación en materia de accesibilidad, pero os voy a pedir que me deis una nota, así para empezar. ¿Cómo está España en materia de accesibilidad del 1 al 10? Mercè. Pues yo creo que no estamos mal, que dentro de la Comunidad Europea posiblemente sea uno de los países que estamos mejor en temas de accesibilidad y de turismo sobre todo. Y nosotros tuvimos un observatorio que se vio a la luz en el 2017 y la valoración del público en general podríamos decir que es un notable alto, un 7,8 aproximadamente. Tomo nota, 7,8 sobre 10. Luigi. Yo coincido con Mercè. Iba a decir 7, pero decir, depende del término de comparación. Es verdad que España ha avanzado mucho en los últimos años, en las últimas décadas y años sobre todo. Queda bastante camino por recorrer, pero gracias a esos últimos avances yo creo que podemos presumir y que en Europa por lo menos, incluso diría en el mundo entero, pues España se considera hoy uno de los países que puede, que dispone de una oferta turística, si hablamos de turismo, accesible en comparación con otros países.
Igor, tu apuesta. A mí me cuesta un poco hacer estas valoraciones porque las pude analizar antes de tener discapacidad y Ajá. después, porque yo tengo una discapacidad adquirida desde hace 3 años y mi valoración de todo lo que yo consideraba accesible ha bajado mucho desde que yo soy usuario. Entonces, no podría dar una nota así a ningún país. Lo único que podría decir que los países desarrollados, los destinos consolidados, donde los países apuestan por una agenda social, suele coincidir que hay más accesibilidad, y especialmente en el sector turístico. Claramente en la Unión Europea muchos países tendrían muy buena oferta accesible. España es el país en el que vivo, lo observo cada fin de semana, la oferta es muy, muy grande, pero no nos olvidemos que la mayoría de la gente vive en países emergentes, en países en desarrollo, donde también hay viajeros con discapacidad que quieren viajar, y ahí podemos hablar de un cero patatero donde no se ha hecho nada, Vale. o se han hecho tan pocas cosas. Entonces es muy importante la cooperación técnica entre los que sepan hacer mejor las cosas y los que necesitan asistencia para empezar desde cero. Vale. Tomamos esas 3 notas para comenzar, pero viendo, ambos mencionabais, Luigi y Mercè, que se ha producido una evolución, ¿no? Mercè, ¿cuál dirías que ha sido el principal hito en materia de accesibilidad en los últimos años en turismo? Si pudieras destacar uno. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero yo destacaría el último, que posiblemente Igor también tendrá mucho que decir en ello, que es la norma ISO, la norma internacional de turismo accesible, ¿no? Con todas esas recomendaciones y requisitos para unificar un poco lo que sería la accesibilidad a todos los niveles. Entonces, bueno, es una norma que surge de la OMT y la Fundación, y UNE ha estado detrás, es la norma 21902. Luigi, ¿cuál dirías que estamos hablando todo el tiempo, ¿no?, de la importancia de que la accesibilidad comprenda toda la cadena de valor del turismo? ¿Dónde dirías que se han producido los mayores avances? Pues mira, yo destacaría 2 o 3 elementos de la cadena del valor del turismo, y no necesariamente vinculados al turismo, ¿no? Pues véase el ejemplo del transporte, que es fundamental para un visitante o turista, pero es un servicio que se ofrece también a los residentes. Bueno, en el caso del transporte, creo que, y sobre todo el transporte urbano, sobre todo de las grandes ciudades, hoy en día pues prácticamente todas en España cuentan con un transporte urbano accesible, el interurbano ya en algunos casos menos. Pues, y si tuviera que destacar algunos elementos pensando en lo que es el macroámbito, el macroeslabón, ¿no?, de los recursos de interés turístico, diría pues las playas, sin duda. Las playas han avanzado mucho en los últimos años. Prácticamente todos los destinos en España, o la mayoría, cuentan con al menos una playa con puntos adaptados. Pero también me gustaría matizar un aspecto y sería el siguiente. Se ha avanzado históricamente, y por razones sociales, culturales, se ha avanzado mucho más en lo que es la accesibilidad física, ¿no? Siempre se ha pensado mucho más, y los aspectos culturales y sociales se reflejan luego también en la normativa, y por tanto la normativa siempre ha contemplado más necesidades físicas que otro tipo de necesidades de accesibilidad. Con lo cual, y recientemente sí que se está avanzando más en otras necesidades como sensoriales o cognitivas. Y en relación a este aspecto sí que destacaría, y Mercè, que se dedica, y que es una experta, entre otras cosas, en cultura, ¿no?, y accesibilidad y cultura inclusiva, los espacios museísticos y expositivos y en general culturales, que además de buenas condiciones físicas, en los últimos años han mejorado mucho en cuanto a inclusión desde otros puntos de vista de la accesibilidad, sensoriales y cognitivos principalmente. Igor estaba sintiendo, no sé si coincides en ese diagnóstico. Sí, estoy pensando sobre lo que estaba comentando Mercè, porque justo fue una conversación que tuvimos al principio, que la Fundación 11 estaba convencida del buen nivel de accesibilidad y que teníamos que empujar, pero nosotros desde el OMT hemos empujado hacia esta norma para que estuviera representando a todos los países del mundo, y al final hemos llegado al mismo punto de convergencia, entendiendo que si entre los 200 estados que tenemos en el mundo todos hablan de la accesibilidad
de forma diferente. Luego entramos en los indicadores, en los tamaños de las puertas, en las inclinaciones de las rampas, en qué se puede considerar accesible para tal y tal tipo de usuario. Hablamos de 200 tipos de ofertas diferentes, donde un viajero que quiere viajar, desplazarse desde un país que puede ser, por suerte, muy desarrollado y quiere ir a uno menos desarrollado, o otro país sencillamente dentro de Europa, a veces se va a encontrar con una maraña de conceptos, de unas ofertas tan poco consistentes que luego pueden provocar no solo una frustración, sino también lesiones en las personas, o que te desplaces hasta un destino y que veas que tú no puedes desenvolverte físicamente por este sitio. Entonces, por eso es muy importante que tenemos esta norma internacional ahora, que voy a subrayar, las normas cuando se dice no son cosas de cumplimiento obligatorio. Una norma es un instrumento voluntario que existe en el mercado. Si te gusta, la coges, pues te puedes certificar si te parece. Si no, la usas como una guía de buenas prácticas o de recomendaciones para que mejores tu oferta turística. Yo estoy hablando en este caso de la norma de turismo accesible, porque tuvimos en el desarrollo de la norma hubo como ciertas reticencias de las pymes, Sí. porque las pymes son 70-80% del turismo, dependiendo del país, en muchos países aún más porque tenemos el sector informal, pero lo bueno fue que las pymes estuvieran representadas a través de sus asociaciones gremiales y profesionales en el desarrollo de la norma, y sus intereses, preocupaciones y conceptos que ellos quieren que se reflejen están representados y se pueden ver en esta norma. Entonces no es una norma unilateral, fue muy difícil todo este proceso, porque hay una cosa que ya es un poco un cliché: tenemos que estar todos sentados juntos, trabajar juntos, pero en turismo accesible cualquier cosa aislada no tiene ningún sentido. Porque si yo he hecho mi hotel muy guay, chulo, accesible, con las últimas instalaciones, y aterrizo en un aeropuerto muy bonito, accesible, pero en este destino no hay ni un taxi, ni un vehículo accesible, si yo soy, por ejemplo, usuario de silla de ruedas, no puedo acceder a ningún museo, ningún restaurante, porque todo tienes escaleras, pues ¿para qué voy a ir? Porque ahí no tenemos la cadena de valor consistente ni completa. Entonces hay muchos temas ahí, y por eso creo que la norma es importante. Y lo que Luigi contaba, nosotros, por ejemplo, en la MT, nuestra primera sensibilización con la cultura accesible fue a través de Mercé, porque ella nos ha hecho de guía varias veces en los bienales del arte y cultura accesible que promueve Fundación 11. Y ahí nosotros también hemos abierto los ojos cuando ahora visitamos instituciones culturales para ver estos elementos que antes no podíamos distinguir. Entonces yo creo que es un aprendizaje constante. Sí. Bueno, por alusión, que me han nombrado los dos, sí que es verdad que es muy importante toda la cadena de accesibilidad, toda esa cadena de valor. Desde el momento que decides hacer el viaje y consultar una página web a dónde quieres viajar, hasta que llegas a tu casa de nuevo y explicas la experiencia. Si algún eslabón de la cadena se rompe, pues el viaje es un fiasco. O sea que, y lo que comentaba, que la accesibilidad no es una rampa, ¿no? El poder acceder a ese estrado que está ahí es mucho más. Por ejemplo, en el sector cultural, pues una cosa es entrar en el continente, ¿no? En ese museo, en esa galería, que es la accesibilidad física, pero ¿cómo accedes a esos contenidos? El problema son los contenidos. Si no los explicas en un lenguaje sencillo y no para 4 expertos, no llegará a la mayoría de la población, porque no eres experto en cultura. No solo las personas con discapacidad cognitiva, sino, pues yo qué sé, una persona que no tenga una formación cultural, la ama de casa que quiere visitar un museo, o un niño, ¿no? Tienes que ponerse a su altura y explicarlo en un lenguaje comprensible y sencillo. Y luego las discapacidades sensoriales, ¿no? Si no llega a una persona con una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, pues los contenidos no tienen ese grado de accesibilidad, y por lo tanto se le está privando de ese acceso a la cultura. Yo creo que la accesibilidad no es la rampa que vemos todo el mundo, sino es mucho más. Es mucho más. ¿Cuál dirías que es una de las principales barreras? ¿Por qué realmente no conseguimos o no hemos conseguido todavía ese 10 en accesibilidad? Yo creo que a veces es desconocimiento, y faltaría mucha formación, ¿no? Desconocimiento por parte de los profesionales, sí, por parte de la población sí, en general. Yo creo que de los profesionales del sector turístico, sobre todo, ¿no?
que a veces no es la mala intención, es que desconoces. Y muchas veces también piensan que la accesibilidad es cara. Y no es así. Si tú la piensas desde el principio, no es cara. Y además, la buena accesibilidad es la que pasa desapercibida. Yo siempre digo que la accesibilidad tiene que ser sexy, no tiene por qué ser fea. Entonces, si tú diseñas, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? A un niño que va en silla de ruedas, le diseñas su silla de ruedas como si fuera el mejor coche de carreras, será la envidia de todo el colegio. Querrán todos los niños tener una silla como la de mi compañero. Entonces, yo creo que la accesibilidad tiene que ser bella, sobre todo. Y ya digo, si se piensa desde el principio, no es cara. Y ese es el gran problema. Y muchas veces nos hemos encontrado con hoteles que dices, bueno, es que usted no tiene una habitación adaptada. Dice, es que si no la ocupa una persona que va en silla de ruedas, no la quiero ocupar. Digo, una persona normal no la quiero ocupar. Digo, si usted me la está diseñando como si fuera una habitación de un hospital, yo tampoco. No se tiene que diferenciar en el diseño para nada de las que no son accesibles. La única diferencia es que es más grande. Es como una suite, porque me puedo manejar con la silla de ruedas, entro en un baño que me puedo mover con la silla de ruedas y tiene todos esos servicios y es mucho mejor ocuparla una persona que no tiene discapacidad. ¿Por qué no? Sí. O sea, que no va a querer una habitación en la que te puedas mover libremente, aunque no vayas en silla de ruedas y te puedas mover perfectamente, ¿no? Luis, ¿cuál dirías tú, añadiendo, no sé si compartes ese punto de vista, pero ¿cuál dirías que son las barreras? Comparto totalmente, ¿no? La falta de conocimiento, que como decía Mercè, en muchos casos no se hace con mala fe, es simplemente una falta de concienciación y por eso incidir mucho, ¿no? Para derribar un poco esas barreras en la sensibilización y en la formación en el ámbito turístico. Con lo cual, esa barrera sin duda. Perdonadme que insista un poco en la transversalidad de la accesibilidad, que en muchos casos lo han mencionado tanto Igor como Mercè, todavía no se llega a alcanzar, y no solo la transversalidad en todos los elementos, ¿no? En todos los eslabones de la cadena del turismo, sino también respecto a las diferentes necesidades de las personas. Todavía se tienen en cuenta poco algunas necesidades poco conocidas y que impiden en muchos casos o dificultan que cualquier persona pueda vivir una experiencia turística en igualdad de condiciones. Eso está muy relacionado también a la sensibilización y a la formación, es decir, que el sector turístico, si nos referimos al turismo, pero podríamos hablar del sector de la cultura o del transporte, ¿no? De otros también ámbitos, lo primero pues que se informe, que se les sensibilice y se les informe sobre los beneficios de la accesibilidad, sobre el derecho que cualquier persona tiene de poder hacer turismo. Esto principalmente. Sí, que muchas veces hasta que no te toca de lleno, ¿no? Pues el caso de Igor, por ejemplo, o cuando tienes una incapacidad temporal, hasta que no te rompes un pie haciendo el cabra y de repente te das cuenta que no puedes hacer muchas cosas, pues no, como que no empiezas, ¿no? a tomar conciencia, sobre todo a reclamar ciertas cosas, ¿no? Pero la formación, yo diría, si puedo. Sí, adelante. Para solventar todos estos problemas, la formación, especialmente de las personas que trabajan de atención al cliente y también los gestores de todos los niveles, quiere decir todo tipo de personal y también los directivos, los que tienen que invertir en la misma empresa, es muy importante que pasen por una formación básica de empatía, donde la empatía no es tener pena por alguien, sino que entiendes que antes o después todos estamos en el mismo barco. No estoy diciendo que todos nos vamos a morir, que por supuesto, pero cada uno va a tener una persona embarazada en la familia, tus padres van a ser mayores, vas a ser mayor tú, te puede atropellar un coche, puedes tener un cáncer como ha sido mi caso, puedes tener gemelos, ¿qué haces con el carrito de bebé? O sea, yo creo que es un poco extrapolar en la formación, la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida para que se vea como una cosa tan presente y no como algo de un nicho pequeño del mercado, porque nosotros nunca nos gusta hablar de las personas con discapacidad como nicho del mercado, porque que no es una masa uniforme de personas. Hablamos siempre en inglés, decimos necesidades específicas de acceso, aunque en español suena forzado, pero una discapacidad no es siempre que veas una persona en silla de ruedas. Tú si tienes una lactointolerancia severa, tú te puedes morir si te comes algo sin haber leído el menú bien y si no estaba publicitada la información.
Entonces yo creo que la formación es necesaria no para eliminar una actitud chulesca, sino para romper los prejuicios con los que hemos crecido. Porque también cuando hablamos del empoderamiento de la mujer, que luego vamos a tener, dice, oh, yo como no soy mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues no es así. Tú tienes un hermano, una madre, unos hijos. ¿Cómo no te va a importar? Entonces yo creo que hay una cosa positiva. En los últimos años, todo lo que antes se consideraba como minorías o grupos vulnerables, ya estamos hablando de personas que han sufrido una marginalización histórica y tú no naces vulnerable. Entonces, a veces se habla de personas con discapacidad que pertenecen al grupo vulnerable. Desde el punto de vista de COVID, claramente que hablaremos así, pero desde el punto de vista económico, no. Porque en Europa, por ejemplo, hay un dato. En la Unión Europea, un 70% de las personas con discapacidad tienen suficientes recursos para viajar varias veces al año. Sí. Entonces, para un destino y para una empresa hay que pensar en la parte económica. Eso me lleva a otra parte, ¿no? A pensar precisamente en por qué hay que apostar por la accesibilidad. No sé si, Igor, tienes algún otro dato así que puedas compartir. ¿Por qué realmente desde esa perspectiva incluso económica para el sector, sobre todo ahora que nos hace tanta falta recuperarlo, ¿no? Yo diría que hoy en día las empresas y los destinos no se pueden permitir de ser quisquillosos con qué tipo de cliente quiero, un cliente ideal, sino más bien cómo puedo hacer sentir todas esas personas bienvenidas en mi establecimiento cuando presto mis servicios. Y, por ejemplo, en promedio en Europa, una persona con discapacidad viaja acompañada por 2 a 3 personas. Casi 96 personas con discapacidad siempre viajan acompañadas. Yo, por ejemplo, puedo andar por mis medios, pero siempre suelo acompañar por mi pareja porque mi vida es más fácil teniendo discapacidad. Luego, por ejemplo, en Europa, tú has dicho un dato, hay 130 y pico millones de personas con discapacidad y algunas necesidades. Pues súmalo a otros 85 millones en América Latina. Súmalo a otros tantos en Asia y mucho más, porque claro, tenemos unos gigantes con muchísima población. Y por ejemplo, en Estados Unidos, las cuentas de los turistas con discapacidad, el dinero que dejan en el sector turístico se estima sobre unos 57 mil millones de dólares al año. Claramente, todos estos datos pueden sonar secos así, pero cuando hablas con los inversores o con el sector privado, pues dice, a lo mejor si mejoro la accesibilidad, tengo gente en enero, febrero, marzo, cuando es la temporada baja, puedo tener el hotel lleno, puedo tener más gente mayor que se sienta cómoda en mi establecimiento, porque no es muy importante en la cabeza visualizar que son miles y miles de caras diferentes y cada persona con discapacidad tiene sus necesidades individuales. No es un cuerpo uniforme de personas. Entonces, cuando hablamos de alargar la temporada, pues por ejemplo España tiene un programa muy importante inserso desde hace décadas. Sé que ahora durante el COVID ha tenido sus más y sus menos, pero en la mayoría de los países estos programas de turismo social no existen. Y es muy importante que el Estado trabaje con los destinos y las empresas para incentivar este tipo de viajes, para que se vea que se puede prolongar mucho más la temporada si amplías tu abanico de clientes. Mercé, Luigi, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué otros beneficios o por qué otros motivos hay que apostar por la accesibilidad? Sí, apuntando lo que decía Igor, sí que es verdad que ese 10% de la población que tenemos algún tipo de discapacidad, la mía es visual, aunque no lo parezca y me defienda bastante bien, pero es lo que dice Igor, yo puedo ir sola, pero si voy con mi pareja, pues muchísimo mejor, porque yo aquí me pierdo. A lo mejor estoy buscando el stand. Yo he venido aquí 2 horas antes para poder encontrar el stand, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es fundamental la accesibilidad para ese 10% de la población, pero es necesaria para un 40% de la población. Si decimos, como ha apuntado, los que van con el carrito del bebé, que vas con tus maletas, que el que reparte las cervezas, el que viene con... O sea, la accesibilidad es importante para el 40% y teniendo un dato muy curioso que vamos todos para mayores, más problemas de movilidad, más problemas de visión, más problemas de audición. Vamos a ser egoístas y vamos a pensar en nosotros, que vamos a necesitar, no, ahora los que la tenemos esa discapacidad, pero a la larga la tendremos todos, esa discapacidad o esas necesidades
especiales. Y es confortable para el 100% de la población, si pensamos en ese turismo accesible. Y ya lo que hablabas de lo social, ya no hablamos de turismo accesible ni turismo social, que es la gente que tiene unos recursos económicos más bajos o son personas más mayores. Si unimos esos dos, tenemos ese turismo para todas las personas, que es lo realmente hacia dónde va esa accesibilidad universal. Es ahí. Luigi. Bueno, realmente entre Igor y Mercè ya han mencionado muchos beneficios de la accesibilidad. Igor ha hablado del segmento multicliente, ¿no? Un recurso, un destino accesible no lo es solo para las personas que más se benefician, sino también para sus acompañantes. Ha hablado de la mayor posibilidad de desestacionalizar. Yo añadiría, aunque creo que también se ha mencionado, la mayor calidad. Estamos ofreciendo un servicio de calidad al final, ¿no? Antes decíamos la habitación de hotel más amplia, ¿no? Una habitación más confortable para todo el mundo y no únicamente para un segmento de población. Yo la verdad me gustaría llegar a ser mayor y poder seguir disfrutando si hablamos de turismo, de hacer turismo. Mercè mencionaba el envejecimiento de la población. Es algo que sabemos que va a ocurrir, que ya está ocurriendo. En 2 décadas vamos a tener el doble de la población de personas mayores. Y con lo cual a mí me gustaría en un futuro, si tengo la suerte de llegar a ser una persona mayor, poder seguir duchándome en una habitación de hotel, pero con una pequeña ayuda que es un asiento. Y ese asiento de ducha no molesta a nadie. No es únicamente un elemento de apoyo para una persona con alguna discapacidad, sino es un elemento cómodo, confortable para todo el mundo. Y eso es calidad al final, con lo cual es una razón más para que el sector turístico entienda que la accesibilidad no beneficia solo a una parte de la población, entienda que la accesibilidad no es solamente un gasto, sino también tiene muchos beneficios. Esta mañana, precisamente, en la mesa que hablaba sobre la accesibilidad como sinónimo de calidad, se mencionaba precisamente entre las barreras o retos, ¿no?, el aprovechamiento de la tecnología. Luigi, yo a ti te quería preguntar, por tu trayectoria también, si hasta qué punto la apuesta por la accesibilidad puede ser también un motor de innovación para el sector turístico. Puede serlo y lo es, creo, Ajá. en mi opinión. Hablabas de tecnología y solemos también relacionar, ¿no?, la tecnología a la innovación y al revés. La innovación en muchos casos se apoya en instrumentos, ¿no?, o en herramientas tecnológicas, no siempre, ¿no? En este caso tenemos varios ejemplos de soluciones innovadoras que han sido universales y que han facilitado realmente el uso de un producto o una experiencia en el caso turístico, ¿no? Recuerdo que ayer Paco hablaba del ejemplo del cinturón patentado por Volvo, que ha sido luego universal, o el ejemplo más sencillo de un mando a distancia, que realmente es un elemento que luego se ha convertido en algo universal, ¿no? Con lo cual hay muchas soluciones innovadoras que, aunque en un principio pueden ser pensadas para una parte de la población, realmente son útiles y facilitan la vida a todas las personas. No sé, pienso en las señales luminosas que complementan una información sonora y que no son útiles solo para personas con discapacidad auditiva. Nos viene bien a todo el mundo, incluso a una persona que está escuchando música con cascos, o a los pasos de peatones inteligentes, que son pasos que se iluminan cuando detectan un peatón, que no facilitan en ese momento el cruzar la calle únicamente a personas con restos visuales, por ejemplo, sino que nos vienen bien para todas las personas, con lo cual sin duda innovación y accesibilidad tienen que ir de la mano, y sin duda la accesibilidad puede ser un impulso importante para la innovación en el sector turístico. Estábamos viendo esos ejemplos que mencionas. Ayer pasaba por aquí pues las empresas que han ganado, ¿no?, este año Fiturnext, y que dan ejemplos vivos de cómo se pueden, de todos esos cambios que se van introduciendo, ¿no? ¿Creéis en general que la pandemia... Esta pregunta os la tengo que hacer sí o sí por el contexto que tenemos. pero ¿creéis en que en general la pandemia ha hecho que la accesibilidad se quede un poquito en un segundo plano o sigue en la lista de prioridades?
Yo diría que toda la agenda social se ha intentado apartar bastante, dependiendo de qué colectivo, aunque se haya abanderado, digamos, mucho en la tele, que la inclusión, pero si no hay recursos, las cosas no van a mejorar. Y sí que quizás yo diría al principio de la pandemia se han impuesto tantas nuevas barreras sin cuestionar cómo iban a afectar a los viajeros con discapacidad. Y nosotros, justo con la Fundación 11 y otros socios que no están aquí hoy, hemos publicado 2 guías, cómo reabrir el sector turístico teniendo en cuenta a los viajeros con discapacidad, porque ha habido tantos detalles de las alturas de los geles, de tipo de mascarilla que no ve una persona, que no tiene que ver leer los labios, hasta unas barreras que son absurdas si no las cuestionas. Entonces, todas esas barreras que se han creado las tenemos que cuestionar y ver si se pueden mejorar. Y para las personas con discapacidad es muy importante esta parte. Por ejemplo, a mí me han dicho en los aviones, ahora con la pandemia no entras primero, entras último. Yo digo, ¿dónde está escrito esto? Uh-huh. Dice, pues es lo que ha dicho la compañía aérea. Digo, y empiezo entonces a calentarme y me dejan entrar. Luego entro en el avión, digo, señora, por favor, me dice, pues hemos tenido un calentón ahí fuera. Digo, ¿eso es verdad? Dice, no, nunca he escuchado. Es que la señora de fuera se lo inventó. Entonces, con estas cosas nos hemos encontrado a diario. O en un museo, tienes una cola ahora, pues te miden la temperatura, lo que sea. Tienes 300 personas, perdón, no tengo discapacidad, no puedo pasar. No, ahora por COVID no se puede. Hay cosas tan absurdas y las tenemos que cuestionar. O sea, que han aparecido en cierto modo nuevas barreras o barreras diferentes. Sí, le digas a un ciego que tiene que conservar la distancia de 1,5 metros o 2 metros, que va con el bastón así midiendo para que no se choque con nadie, o va haciendo así, que nadie se me acerque. Lo que decía de las mascarillas, las personas sordas tienen un problema ahora de comunicación brutal porque no se enteran. Tenemos que andar bajando la mascarilla y hablarles porque si no nos están enterando. O sea, o las haces transparentes para que podamos leer esos labios, o tenemos realmente unos verdaderos problemas. Sí. Pero yo creo que en el sector turístico a lo mejor esta es posible, por decir algo, debilidad, ¿no? Sí. La pandemia, lo que nos ha llevado, pues a lo mejor nos tenemos que plantear de maneras distintas, ahora que se está hablando del metaverso, ¿no? De esa manera, de ese segundo... de esa segunda realidad, ¿no? La realidad en la que vives y esa realidad virtual de alguna manera. A lo mejor nos podemos plantear algo en el sector turístico, porque, por ejemplo, yo no tengo una formación así deportiva y yo no podré subir al Everest, pero a lo mejor mediante ese segundo universo o ese metaverso poder llegar a visualizar y a poder tener esa experiencia invasiva. A lo mejor el turismo también se tiene que plantear esa realidad, porque el turismo no puede desaparecer, porque es una fuente pero a lo mejor esa segunda realidad, ¿no? No lo sé, ¿eh? Igual estoy diciendo una barbaridad. No, bueno, es una oportunidad que está ahí y que no solo... estamos de nuevo hablando de algo que puede beneficiar a mucha gente, porque yo tampoco creo que pueda subir al Everest. O sea, que al final abre puertas, ¿no, Luigi? No sé si querías comentar algo sobre... De acuerdo con ambos y, bueno, todos sabemos que la pandemia ha afectado indistintamente a toda la población mundial, no hablamos solo de España, ¿no? En eso sí que ha sido muy democrática, ¿no? Sigue sin distinguir ricos y pobres, rubios o morenos, pero también es verdad que ha perjudicado más a la parte de la población más vulnerable, por edad. Tristemente conocemos los datos sobre todo el primer semestre de 2020, a las personas con bajas defensas por una enfermedad, a las personas con discapacidad, ¿no? Con lo cual, por un lado, ha perjudicado más a las personas que normalmente son las que más se benefician de la accesibilidad, pero además de la cuestión sanitaria, hay un aspecto que ya tanto Igor como Mercè han mencionado, que es la poca consideración, la escasísima consideración que ha habido, sobre todo al principio. Ahora sí que han ido cambiando un poco las cosas en cuanto a incluir medidas de accesibilidad, criterios de accesibilidad en las medidas que se han llevado a cabo de diferente tipo. Si nos referimos, por ejemplo, a la movilidad,
no sé, ahí se han cambiado itinerarios sin tener en cuenta si el nuevo itinerario seguía siendo accesible o no, o los estrechamientos que a lo mejor se han podido producir. Si pensamos en las capacidades sensoriales, Mercé ponía el ejemplo de la mascarilla, a la que se tiene que añadir la distancia y los elementos de protección como paneles de metacrilato, con lo cual se convierte en una experiencia de metaverso, precisamente. Las lo de poder aceras comunicar, con los bares, por ejemplo, que es una ¿no? locura para poder cruzar como viandante. Las Claro. aceras con bares que han tenido concesiones fiscales en toda Europa, pero Ya. hay una parte del negocio, otra parte sacrificas otra parte de la vida cívica. Con lo cual eso ha pasado porque es verdad que nos ha cogido a todos impreparados, a todo el planeta, y no nos esperábamos una situación como esa, con lo cual la reacción ha sido lamentablemente una vez más lenta en cuanto a inclusión de criterios de accesibilidad, ¿no? Y otro ejemplo fundamental, en el caso de, volviendo a las necesidades sensoriales y a la comunicación, toda la información cambiante que se iba produciendo, que se sigue produciendo en cuanto a foros, a restricciones, a posibilidad de entrar o no en país, si ya es difícil entenderla o recibirla para todas las personas, aún más para personas con alguna dificultad de comprensión o con alguna necesidad de accesibilidad sensorial. Eso sí que poco a poco se ha ido de alguna manera incluyendo, gracias también a la presión del movimiento asociativo que representa a las personas con discapacidad, que ha empezado a quejarse de que no se incluían esas medidas. Espero que esto nos sirva, ojalá no vuelva a pasar una situación como esta, pero sí para próximas situaciones imprevistas. Vamos a pensar un poco en esa parte con esas barreras que me habéis ido comentando, ¿no? En dónde están las soluciones o los puntos de trabajo prioritarios. Al principio me habéis dicho todos esos ejemplos que habéis puesto ahora, habéis hablado del coste, que es una excusa que se suele poner, de la falta de conocimiento, de la falta de formación. ¿Cómo solucionamos esto, Mercé? ¿Por dónde habría que comenzar? Bueno, si el sector turístico lo ve como un nicho de mercado que ha comentado, si hay 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo y no viajan solas, que normalmente viajan acompañados, si nadie viaja solo, hay gente que sí, pero siempre viajas con tu pareja, en este caso con el personal de apoyo si tienes una discapacidad, o viajas un grupo de familia. Si tú vas a un hotel y ese no lo es accesible, pues tiras al de al lado, que sí lo es. O sea, te estás perdiendo no solo la persona que tiene alguna necesidad especial, sino toda la familia que la acompaña. Con lo cual es un nicho de mercado, que lo habéis comentado antes, muy importante, que lo vean como un negocio. Como una oportunidad. Como ¿no? una oportunidad de negocio, es lo que dices. Y todos somos, la diversidad es una condición humana, que es una cualidad del ser, o sea, todos somos diferentes. Entonces tienes que hacer ese turismo que se adecue al mayor número de personas posibles, ojalá fuera la totalidad, que eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en todos los colectivos. Hablaban hemos visto de las personas con discapacidad física o sensorial o cognitiva, pero las orgánicas también lo son, los que son, has hablado de las intolerancias alimenticias, los celíacos no pueden ir a comer, depende de a qué sitios, porque no tienes un menú para ellos o unos platos que escoger. O sea, eso también es una discapacidad. Es que todos somos diferentes y todos tenemos necesidades. El que viaja con sus mascotas, que no puede entrar en un hotel, es que la diversidad es tal... Sí, no existe una persona estándar. que- Yo a veces lo digo, no existe una persona estándar. Eso es una mentira de publicidad, porque una persona estándar no existe. El guapo del Instagram son 1%. No, es que ni siquiera... Una persona estándar no existe. ¿Cuál sería, Igor, para ti el punto de acción prioritario? Yo diría la apertura de la mentalidad y empezar a mirar en tu alrededor. Si eres un prestador de servicios, ¿qué es lo que podría mejorar yo? Este es el primer punto de inflexión. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y con qué experto o qué colectivo de personas con discapacidad cuento para empezar? Lo que contaba, por ejemplo, Luigi, pues que una silla, un taburete en una cabina de ducha se aprecia en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, cuando se abrió ya el lockdown y todo esto, me fui a Venecia con mi pareja, un hotel de 5 estrellas por 1/3 de precio normal. No hemos cogido un hotel en un palacio, todos los trajeados, director, no sé cuánto, y vengo y es
es Una una bañera. bañera y dice, no tenemos plato de ducha. Y yo digo, luego voy, señor director, y hablo con él, pero con que ponga una plancha de madera o vaya a un chino, si los chinos existen en Venecia por el coste del alquiler, pues compra una sillita de plástico cualquiera y si le viene un cliente, una señora embarazada, una persona mayor con sobrepeso o en mi caso, pues la tiene preparada en la recepción y el señor me dice, un señor vestido así de Armani y todo, me dice, ¡ay, qué interesante! Y entonces era tan absurda la situación, tampoco puedo saber si el hombre me hacía un bluff o de verdad. Nunca se lo han pedido porque él iba de divino, pero lo de tener un taburete preparado era como que interesante. Y entonces a veces se sacan artículos muy interesantes en la prensa, 15 cosas que puedes hacer en un hotel para ser más accesible. Pues baja la altura de los interruptores de la luz. Pues esto lo puede hacer el chico del mantenimiento. O, por ejemplo, puedes poner la puerta automática. Vale, te cuesta un poco más. Compra un taburete de plástico que tengas para la cabina de ducha o incluso la bañera que puedas meterla dentro. Hay soluciones. O ten un menú allergy friendly, con los alérgenos que necesitan las personas que pueden tener alguna alergia. Pues aprovecha a lo mejor que pongas platos sin cerdo si tienes clientes musulmanes. Entonces, hay tantas cosas tan sencillas y todo lo que he contado no cuesta miles de euros. No. Es empezar, ¿no? Y es empezar y ya has mejorado algo. Pero nunca pongas en tu declaración somos 100% accesibles. Esto no existe. Nada es 100% accesible para cualquier persona. Entonces, cuando ves una declaración así en un establecimiento, pues ya no te fías. Si ves, somos 100% accesibles, ya huele mal. Entonces, tienes que comunicar qué es lo que tienes y yo voy a decidir como cliente si esto me va bien, pero no me pongas un juicio de valor subjetivo que tú hayas evaluado que esto es accesible. No. O me pones que es accesible según tal y tal certificación que ha llevado a cabo tal y tal empresa, o me dices qué características tienes y yo voy a elegir si a mí me gusta o no. Pero no pongas, somos un hotel accesible. Luigi, tenemos que ir cerrando, pero quiero Sí. saber cuál es tu propuesta. Simplemente, bueno, remarcar, es que gracias, Igor, por recordar este último aspecto porque es fundamental, ¿no? Es la necesidad de informar. Tenemos poco tiempo, yo más que hablar de soluciones, porque soluciones habrá muchas, insistir en la formación y la sensibilización porque eso permite de alguna manera llegar a, o por lo menos facilitar lo que es el camino para poder llegar a algunas soluciones. Incumplimiento de la normativa, poco conocimiento de las necesidades de las personas, ¿no? Todo eso, gracias a una buena formación y sensibilización, por lo menos se podría de alguna manera avanzar un poco más. Y por último, más que solución, diría un reto que me gustaría hacer hincapié y que todavía se habla poco en el ámbito del turismo, es la inclusión de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, no solo como usuarios de un servicio, sino también como prestadores de un servicio. Es decir, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el turismo, que es algo que todavía se tiene poco en cuenta y que creo que debería ser parte de los, si hablamos de retos, pues de los próximos retos para los próximos años. Sí. Pues muy interesante, con eso nos vamos a quedar y con esas propuestas y sobre todo con esa frase de la diversidad al final es una condición humana. Y nada, hasta aquí Mercè, Luigi e Igor, muchísimas gracias y muchas gracias a todos vosotros también. Gracias a vosotras. Gracias.
Ahora, tras esta... ¿No se me oye? Ahora sí, sí, vale. Bueno, pues tras esta mesa redonda vamos a seguir con... ¿No se me oye? ¿Sí se me oye? Vale. Vale. Hola, hola. Hola. Sí, sí se oye. Sí, vale. Vale, va. Empiezo ya. Entonces, tras esta mesa redonda que hemos escuchado súper interesante, vamos a seguir ahora con un diálogo entre la doctora Daniela Moreno Alarcón, investigadora especializada en género, turismo y sostenibilidad, con Miriam Arnaiz Caballero, doctora del área de autonomía personal y vida independiente de Predif, y que van a hablar sobre cómo accesibilidad y inclusividad y el género van de la mano. Así que os dejo con ellas. Muchas gracias. No escucho. Ah, ya. Sí. Ah, pero ya se... No ya, escucho. ya se... Ahora. Ahora sí. Vale. No. Bueno, comenzamos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer vuestra asistencia. Este coloquio en realidad va a ser como una conversación, como si estuviéramos en el comedor de nuestras casas con un café. Queremos sensibilizar sobre la unión entre accesibilidad, género y turismo. Entonces, bueno, yo me voy a centrar más y en este conversatorio me voy a centrar más en mi experiencia a nivel internacional como consultora en temas de turismo género, donde la accesibilidad ha sido uno de los temas que hemos tratado. Todavía falta mucho, vale decir, en primer lugar. Y mi compañera Miriam, bueno, Miriam, si quieres tú puedes empezar contando sí, algunos datos y, bueno, y lo que hacen en tu organización, ¿no? Respecto a este tema género y accesibilidad. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Tal y como ha comentado mi compañera, esto va a ser como eso, pues tomar y charlar, y sobre todo eso es enfocar un poco, ¿no? La perspectiva de género y cuánto queda aún también por hacer, porque es cierto que hay muchos avances, que estamos luchando y reivindicando por ello, pero luego no existen tantos datos, sobre todo en términos de accesibilidad, ¿no? Entonces creo que cuando me invitaron a participar me pareció muy interesante, ¿no? Conocer y exponer también qué es lo que hacemos en Predif en términos sobre todo de derechos humanos, de accesibilidad y de perspectiva de género. Yo no sé si conocéis Predif, lo resumo así muy brevemente, que Predif, bueno, pues somos la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, y nosotros sobre todo lo que hacemos es impulsar acciones que vayan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Pero es que además también de manera transversal en todas nuestras acciones lo que intentamos y bueno, lo que queremos lograr es incluir la perspectiva de género, ¿no? En todas las acciones, porque sabemos, o sea, que apostar por derechos de personas con discapacidad y los derechos de las mujeres es apostar sobre seguro por una sociedad justa, equitativa, igualitaria e inclusiva, ¿no? Que hace falta todavía luchar por ello. Retomando las palabras que dijo uno de los compañeros en la mesa anterior, es muy interesante saber que aquí en Fiturnext el concepto de accesibilidad se está recogiendo de una manera más amplia, ¿no? Por eso también Fiturnext quiso incorporar este tema que es superando las barreras de género en el turismo accesible e inclusivo. Este es realmente un tema, yo creo que urgente a tratar, porque las desigualdades de géneros que sufren las mujeres con discapacidad son a veces incluso peor que las desigualdades de género que sufrimos las mujeres como un grupo amplio, ¿no? Como si fuéramos un grupo homogéneo, ¿no? Entonces yo creo que hay que definir bien cuáles son estas desigualdades para entender muy bien lo que implica la accesibilidad dentro de la vida de mujeres con discapacidad para poder hacer un buen trabajo de cara al desarrollo del turismo a nivel de infraestructura, pero también a nivel simbólico, ¿no? Cuando desarrollamos el turismo accesible, tenemos que empezar de una simbología, de un entendimiento de la situación
donde podamos unir muy bien cuáles son las principales discriminaciones que sufren las mujeres con discapacidad a nivel global y, por supuesto, también aquí a nivel español. A mí me gustaría, traigo algunos datos que he recogido del último informe de ONU y Mujeres sobre discapacidad y mujeres, y la verdad es que a nivel mundial actualmente hay más mujeres que hombres con algún tipo de discapacidad. Los datos dicen que la discapacidad de los hombres a nivel global es más o menos de un 18%, de un 12%, y en cambio en las mujeres esto es un 19%. Según el informe de ONU Mujeres, ¿por qué hay más mujeres que hombres con discapacidad? También es una discapacidad que se genera a lo largo de la vida, ¿no? Lamentablemente las mujeres sufrimos más depresiones y ansiedades que los hombres, y esto tiene que ver por este sistema también de discriminación que vivimos en cuanto, por ejemplo, al acceso a la salud, en cuanto al tema de los cuidados, y por lo visto hay una relación que ha hecho un informe muy interesante, una organización en Estados Unidos que está en Washington, que trabaja en los temas de discapacidad, cómo esta depresión y esta ansiedad que sufren más mujeres que los hombres también genera algún tipo de discapacidad, sobre todo a nivel cognitivo y en otros niveles, ¿no? Entonces, este informe de ONU Mujeres dice muy claramente que hay más mujeres que hombres con un sistema de discapacidad. Aunque yo siempre digo que los números son importantes, también hay que entender la parte cualitativa detrás de estos datos, ¿no? Las mujeres con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, tienen una tendencia de sufrir 10 veces más violencia de género que una mujer sin discapacidad. Entonces, este es un tema muy relevante que hay que tomar en serio. Si queremos, por ejemplo, generar políticas de turismo inclusivas, tenemos que entender este tipo de situaciones, ¿no? Hace muy poco, hace 1 año y medio, se ha abierto una línea de investigación en el ámbito de turismo género que se llama violencia de género en el turismo, ¿no? A primera vista, sí que es verdad que tratamos temas sobre explotación sexual, un montón de otros temas, pero también el tema del gender-based violence, de la violencia contra las mujeres, es un tema central en esta línea de investigación. Y una de las cosas que queremos hacer desde la investigación es poner en el centro las mujeres con discapacidad, precisamente por este dato tan horroroso, sí, de que hay 10 veces más de probabilidad que las mujeres sufran cualquier tipo de violencia física, psicológica, económica y también política. Cuando digo política me refiero el estado actual de las políticas que pueden ser vinculadas con salud, con derechos económicos, si realmente están incluyendo las necesidades de las mujeres con discapacidad. Yo no sé cómo está aquí la situación aquí en España, Miriam, en este sentido. Me gustaría rescatar algunas cosas que cuando has ido comentando, digo, voy a comentar en eso que hablas de la probabilidad, ¿no? También de que las mujeres tenemos esa sensibilidad a ser víctimas de violencia de género. Aquí en España se realiza la macroencuesta, ¿vale?, por la Fundación CERMI Mujeres, que es la fundación que representa a las mujeres con discapacidad. Y en estos datos se ha recogido que del total de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, a mí esto me da miedo hasta decirlo, pero que del total, que son un 80%, casi el 60% han adquirido la discapacidad por ser víctimas de violencia de género. O sea, es un dato que a mí me cuesta dar de lo doloroso, ¿no? Que es hablar de este tema y cómo deja otra vez encima de la mesa la desigualdad y la discriminación. Y como tú has dicho, ansiedad, trastornos depresivos, porque las mujeres con discapacidad se sienten en una situación vulnerable, ¿no? Al unir ese binomio, ¿no? Esa discriminación que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer, y encima si le unimos el concepto de discapacidad, pues nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad social, ¿no? Es realmente para mí aterrador ese dato. Sí, y lo que has dicho tú es muy importante, ya que refuerza todavía más que es importante hablar en clave de violencia de género, ¿no? Porque la violencia de género afecta a las mujeres con discapacidad de manera muy nociva, pero también la genera, ¿no? Claro. Entonces, esa es una situación que, menos mal que lo dijiste, que ocurre aquí en España, pero ocurre en otros destinos. Aquí no estamos tanto hablando lo que pasa en los países
en desarrollo y los países en sitios empobrecidos, como digo yo, ¿no? Aquí es un tema tan estructural que afecta de igual manera a cualquier tipo de mujer. El otro tema, uniendo el tema de la accesibilidad a mujer y violencia, también hay que tener en cuenta que el grado de la violencia también depende del tipo de discapacidad que tenga la mujer. Por ejemplo, las mujeres que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad audiovisual o auditiva, son mujeres que están incluso con mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género. Estos son datos que son datos totalmente cualitativos, son datos que se han recogido a lo largo de grupos focales y en el informe de ONU Mujeres eso queda muy claro, y en otros informes vinculados con la plataforma de Beijing, con la CEDAW, incluso con la Agenda 2030 y ODS, pero todavía necesitamos datos, ¿no? Total. Datos para poder trabajar con ellos y para avanzar en este tema, porque ya de por sí los datos desagregados por sexo, por ejemplo, en el turismo son muy escasos. Ya si le queremos agregar esta otra capa que es la accesibilidad, vamos, casi no hay datos. Y esto es muy importante precisamente para poder informar, por ejemplo, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, mi compañero aquí, Igor, en la OMT, o el resto de compañeros. Tener datos de género en el turismo con esta capa de accesibilidad van a impulsar políticas realmente que son inclusivas. La manera en que yo trabajo el tema de la accesibilidad, turismo y mujer, yo lo veo como la parte previa a hacer una política turística inclusiva o previamente, por ejemplo, hacer un plan de acción de turismo accesible. Yo creo que el enfoque de género va a nutrir mucho los análisis de cara para fomentar el turismo inclusivo, a escala global. También me gustaría hacer un inciso aquí, que independientemente que estamos hablando de mujer, accesibilidad de turismo, en estos tipos de análisis también hay que meter las necesidades de los hombres que tienen discapacidad, porque también hay un tema también de violencia, ¿no? contra ellos también que tener en cuenta. Ahora, pasando del ámbito de la violencia, también hay un tema vinculado con el tema económico. Hace poco estuve en una misión en Cabo Verde y pude constatar que muchas mujeres con discapacidad quieren emprender en el turismo, ¿vale? Y tienen muchas dificultades. La primera dificultad es a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo, para los bancos o incluso para organizaciones vinculadas con la sociedad civil que dan préstamos o algún tipo de ayuda financiera. Las mujeres con discapacidad son vistas como... O sea, las rechazan a la primera, ¿no? Sí, Yo no sé si tienes alguna experiencia así, o si aquí en España sucede esto. Yo lo vi en Cabo Verde y en Nepal, ¿no? Mujeres que quieren emprender en el turismo, que tienen incluso ideas vinculadas con la accesibilidad en el turismo, pero no reciben ese apoyo a nivel financiero porque son descartadas a la primera, ¿no? Sobre todo cuando en estos países hay una escasez de servicios de cuidado, o sea, ya la situación es peor. De por sí las mujeres que emprenden en el turismo muchas veces son rechazadas de estas ayudas financieras por el tema de los cuidados, ¿no? Pero ya si tienes esta capa de discapacidad, el rechazo es todavía, es rapidísimo, lamentablemente, sí, ¿no? Es mayor, o sea, el rechazo, me cuesta decirlo, pero es evidente, sabe que no se lo plantean en este ámbito del turismo, y es justo eso. Si las mujeres ya también se encuentran, una mujer con discapacidad, justo, es que no entra en el canon de... Claro, entonces este es otro trabajo que yo creo que es muy interesante, de poder pensar la mejor manera para tener ayudas financieras o líneas de financiación específicas, tanto para mujeres como para hombres con discapacidad, porque, a ver, el tema es que actualmente el turismo accesible está muy vinculado al servicio que tenemos que darle al turista para que tenga una experiencia agradable en el turismo, que me parece, por supuesto, estupendo. Pero también hay que pensar en ir para movernos más allá, ¿no? O sea, pensar en este tipo de cosas. ¿Por qué las personas con discapacidad no pueden emprender en el turismo? Tienen todo el derecho y de hecho yo creo que van a ser las mejores personas que van a poder tener un servicio turístico de cara al turismo accesible, ¿no? Y aquí las mujeres tienen problemas de financiación, de montar su negocio, temas de cuidado, por supuesto. Las mujeres que emprenden en el turismo, porque el turismo es un trabajo muy exigente, ¿no? Tiene turnos, la atención al turista, eso es muy exigente. Muchas de ellas tienen problemas por el tema de porque hay una escasez de servicios de cuidado.
si además tienes el tema de discapacidad todavía necesitas más apoyo para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Y otro punto interesante es trabajar también la accesibilidad en el turismo, teniendo en cuenta también las necesidades de las comunidades locales, yo también creo, independiente de que estén o no estén vinculadas con el turismo. Y para eso, si me permites, Miriam, voy a hacer un ejemplo. Ya como les dije, estuve en Cabo Verde hace poco y me pasó algo que me ha cambiado totalmente en cómo incluso yo, que trabajo el tema de género, porque en los temas de turismo género la accesibilidad se ha tratado muy poco, ese es otro tema que tenemos que también que pensar para avanzar. Bueno, estaba haciendo un grupo focal con mujeres ahí en la isla de Sal, que es uno de los principales destinos turísticos de Cabo Verde, y estábamos hablando sobre el tema del turismo accesible, porque para Naciones Unidas en Cabo Verde está siendo una prioridad, ¿no? Poder fomentar el turismo accesible en 2 islas, en la isla de Sal y en la isla de Boavista. Y yo estaba con el grupo focal, con las mujeres, ideando las mejores maneras para tener un turismo accesible, y de repente 2 señoras levantan la mano y me dicen, mira, estamos indignadas, me dice, porque claro, se está pensando en mejorar el acceso de las y los turistas en los hoteles, pero no se está pensando en cómo se puede mejorar la accesibilidad de la población local. Y ella me decía, yo tengo un hijo que está en silla de ruedas y yo no le puedo sacar de la casa. En primer lugar, porque no me puedo permitir tener una silla de ruedas, y en segundo, porque las calles no están... no están condicionadas para que yo pueda movilizar a mi hijo. Y ella me dice, y fue súper clever con lo que me dijo, claro, y aquí casi todo el trabajo que yo puedo obtener como madre es en turismo, como tengo que cuidar a mi hijo, no le puedo sacar, tampoco me puedo permitir buscar un trabajo en el principal sector económico del país, que es en el turismo. Entonces, cuando ella hablaba, si se dan cuenta, ella enlazó muchos puntos que a día de hoy son un desafío, y que yo creo que como yo, por lo menos especialista en turismo género, tengo que tomarlo en cuenta, porque, como les dije anteriormente, durante los 10 últimos años, y no es porque esté mi compañero Igor aquí, que gracias a la OMT se ha fomentado el trabajo en turismo y género, empoderamiento de las mujeres, yo creo que ahora tenemos que también fomentar lo otro, de que haya una representatividad mejor y más diversa de las mujeres dentro del turismo, y las mujeres con discapacidad tienen que estar ahí en el núcleo de esta representación, de este análisis, total, de esta puesta en práctica del turismo accesible, ¿no? Yo me voy a contar una experiencia que hemos tenido en Predif, porque en Predif trabajamos dos grandes áreas. Por un lado trabajamos el turismo inclusivo, y por otro lado trabajamos la figura del asistente personal, que no sé si conocéis, pero muy brevemente, la asistencia personal es un servicio que es el apoyo humano que ayuda a las personas con discapacidad, pues, a realizar aquellas tareas que no puede realizar. Y no solo dentro del entorno como se ve normalmente a discapacidad, sino que también en el ocio, en el trabajo, es un acompañamiento, ¿no?, en todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Pues hemos querido vincular esas dos grandes áreas y estamos llevando a cabo un proyecto para promover un turismo inclusivo a través de la accesibilidad y a través de la figura de la asistencia personal. Hemos formado a personas en asistencia personal de distintos destinos turísticos para acercar el turismo a las personas con discapacidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa, que ahora que estás comentando? Cuando hicimos las inscripciones, ¿no?, para las personas que estaban interesadas en formar parte de ese curso en asistencia personal enfocado desde el turismo, el mayor porcentaje de las personas que estaban interesadas eran mujeres, pero es que además muchas de ellas también tenían discapacidad. O sea, es un ejemplo del interés, ¿no?, que hay por parte de las mujeres con discapacidad de formar parte de un turismo inclusivo. Y tenemos que esforzarnos por dar ese paso, por dar ese camino y, como ha dicho ella, impulsar, ¿no?, seguir trabajando en ello. Sí. Es un tema también de, como decía Igor anteriormente, de este know-how, ¿no? Quien lo vive es quien mejor sabe lo que se necesita, ¿no? Y sí. O sea, hay muchas mujeres que quieren emprender, participar en el turismo con discapacidad, pero tienen muchas barreras para hacerlo, ¿no? Y es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Por un lado, estamos fomentando desde mi aspecto el turismo con enfoque de género, el turismo accesible, y ellas están ahí como in between, que no van ni para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces,
tenemos que abrir las puertas con instrumentos que todavía de verdad no existen. Yo creo que el know-how se está desarrollando para poder tener un mejor contexto en este aspecto. Y hay otro punto, ya que dijiste el tema del trabajo, también hay que pensar en cómo podemos hacer accesible el turismo para las personas con discapacidad que trabajan en el turismo o que potencialmente pueden trabajar en el turismo. Por ejemplo, yo he estado pensando cuando me contactaron para venir aquí a compartir mis ideas, hay trabajos, ciertos trabajos en el turismo que están feminizados, ¿no? Por ejemplo, pensemos el de las camareras de piso. Si una mujer con discapacidad quiere trabajar en eso, lo tiene muy difícil, porque no hay una infraestructura, o sea, es que no se ha pensado en ese tipo de cosas, ¿no? O una mujer con discapacidad que ya quiera trabajar como bartender o en lo que quiera, ¿no? Sí. Y otro punto interesante que estaba ahí viendo los cargos directivos de organizaciones de turismo o de las grandes empresas turísticas, aparte de que hay muy pocas mujeres todavía, pero no hay mujeres tampoco, ni hombres con discapacidad liderando o teniendo un rol importante en estas organizaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con este tema del liderazgo y de una participación plena, ¿no? De que todas las voces estén representadas en el desarrollo del turismo. No sé qué te parece a ti esta reflexión que he ido pensando. En España pasa exactamente lo mismo. Las mujeres con discapacidad les cuesta llegar a cargos altos de directivos. No sé que también sea una asociación y demás, pero en términos de turismo es muy complicado. En España ocurre exactamente lo mismo. No hay visibilidad de las mujeres con discapacidad en altos cargos. Claro, porque si queremos hacer políticas para fomentar el trabajo laboral turístico en las mujeres, tenemos que también tener en cuenta, ¿por qué no? Una mujer con discapacidad, o lógicamente va a querer trabajar en el turismo, y de hecho yo me atrevo a decir que habrán algunas que están trabajando con bastantes dificultades, porque no está la infraestructura, no están las ayudas. No hay ayudas. No sé muy bien a nivel legal cómo se tratan los temas laborales, pero también a lo mejor habría que meter este análisis para mejorar todo esto, lo que son condiciones laborales, hacerlas un poco diferenciadas, ¿no? Sí. No es lo mismo las condiciones laborales que yo puedo tener trabajando como camarera de piso que a lo mejor una compañera con alguna discapacidad, ¿no? O el horario en el cual tienes que trabajar, o incluso los servicios externos. Vuelvo a Cabo Verde, perdón porque lo tengo muy reciente, ¿no? En Cabo Verde, en Sal, la gente que trabaja en el turismo no vive en Santa María, que es donde están todos los hoteles, sino que viven en un pueblo que estará como a media hora de Santa María. Hay muchas personas con discapacidad que la tienen, que algunas trabajan en el turismo y otras no trabajan ya porque no saben, porque no pueden acceder a ese trabajo, pero también el hecho de que tengan que tomar un bus, viajar media hora para llegar al centro turístico, si estos buses no tienen una infraestructura apropiada para llevar a algún trabajador o trabajadora a trabajar en los hoteles turísticos, eso también ya es un filtro, ¿no? O sea, es el primer filtro, el acceso para llegar a mi trabajo, ¿no? Totalmente. Y ya hacia eso, en el caso de Cabo Verde, que seguro que sucede en otros sitios, hay una falta de una red de cuidado, de servicios de cuidado, la situación es todavía mejor. O sea, la distancia de media hora entre donde yo vivo a mi trabajo, con toda esta carencia de servicio, al final es una distancia infinita, ¿no? No solamente de media hora, sino que una distancia es el doble. Es el doble, ¿no? Exacto, es el doble de cualitativamente tiempo, de te esfuerzo. pesa mucho como mujer, bueno, y como persona como también, persona con ¿no? discapacidad, sí. Sí, totalmente. Vamos, en mi caso personal me pasa exactamente lo mismo. El metro no es del todo accesible. Tengo que coger otro transporte y tardo el doble de lo que se tardaría. Al final son cosas también que van pesando, ¿no? Que pesan. Sí, totalmente. El otro tema que yo estaba pensando, cuando yo trabajo los temas de turismo y género, así sin tener en cuenta la variable de accesibilidad, que sucede mucho, o sea, esto es como un mea culpa, de verdad. Hay que empezar a tener también estas gafas de accesibilidad dentro de los estudios de género y turismo. Hay un tema muy interesante también que me gustaría extrapolarlo al tema de la educación. Yo, por mi trabajo he podido visitar varias escuelas de turismo en Centroamérica, también en África,
Y he estado pensando en cómo en la infraestructura de estas escuelas de turismo. Y, por ejemplo, ahora en Cabo Verde fui a ver la escuela de hostelería que tienen en Sal, en la principal capital turística, en la principal ciudad turística de Cabo Verde. Y la escuela de hostelería está dentro de un mercado donde hay muchas mujeres que venden fruta y el alumnado tiene que compartir el baño público con las mujeres que trabajan en el mercado. Y yo pensaba, claro, si alguien con discapacidad quiere estudiar turismo en la escuela de hostelería, es que lo tiene muy difícil, muy difícil. Y este es un tema también vinculado con género, porque el 80% de las personas que estudian en la escuela de hostelería son mujeres. Claro. Entonces, el análisis que yo digo, seguramente hay muchas mujeres con algún tipo de discapacidad que quieren estudiar turismo para dedicarse profesionalmente y no lo hacen porque también ahí hay otra barrera, ¿no? El nivel de servicios, ¿no?, que se prestan ahí, ¿no? Claro, yo creo que al final reniegan, dicen, no puedo, voy a ir a otra cosa, y no está al final cumpliendo su objetivo, ¿no? Simplemente porque hay una barrera física y también social, si me permitís, que no le permite, ¿no?, el estudiar turismo. Totalmente. Y otro tema, hablando ya desde el ámbito de la política inclusiva, como se llama. Antes de venir he estado revisando las políticas turísticas de algunos países y efectivamente el tema de la accesibilidad sale muy poquito. Incluso en las mejores políticas turísticas donde incluyen el tema de género, que están bien, la accesibilidad casi no aparece. Es decir, realmente es un tema urgente que hay que tratar y que hay que tomárselo en serio, ¿no? Sí, total. Entonces, producto de este breve identificación que hice, yo creo que una manera efectiva para empezar con esto es ver en algunos países cuáles son las políticas de género y accesibilidad que se están haciendo para que el turismo las pueda coger, absorber y aprovecharlas para su propio provecho. Entonces, en este ámbito he encontrado dos que me parecen muy interesantes y que precisamente están vinculadas con dos países donde estoy trabajando. La primera está en República Dominicana, donde por primera vez República Dominicana es el primer país que está haciendo un plan de igualdad de género para mujeres discapacitadas. O sea, un plan de género y digitalización para mujeres con discapacidad. Entonces, este plan, no solamente por ser el primero, creo que el turismo tiene que tomar atención a este plan para ver qué matices puede sacar, puede aprovechar para su propio provecho. Sobre todo en República Dominicana, que el PIB turístico en República Dominicana es altísimo. O sea, República Dominicana vive, respira a través del turismo. Y gran parte de las mujeres, que esos son datos con los que he trabajado, trabajan en el turismo y hay un potencial tremendo para que las mujeres tengan una mejor participación a nivel laboral turístico. Entonces yo creo que este plan sí que se debería revisar. En estos momentos lo está haciendo ONU Mujeres con las organizaciones civiles en República Dominicana y cuando esté listo sí que sería interesante hacer esta mirada turística, ¿no? Sí. De turismo accesible a este plan para poder sacar el mejor provecho. Y el otro punto que quería decir, en Fiji también están haciendo algo muy interesante con UN Habitat, que UN Habitat es el organismo de Naciones Unidas responsable de todo el tema de infraestructura, de tener unas ciudades más accesibles, más armónicas. Tienen un plan de género muy bueno y Fiji en estos momentos está incorporando en este plan el tema de género, pero también el tema de accesibilidad. Entonces yo creo que aquí también se podría coger este plan, mirarlo desde una visión turística 100% para poder extrapolar de qué manera todos estos documentos ahora, pero documentos que también han sido desarrollados con la sociedad civil, pueden ser aprovechados por el turismo accesible. Me parece interesante, cogerse al final buenas prácticas. Sí, y aquí en España hay alguna práctica así vinculada con género, hasta donde yo accesibilidad. Conozco, no. Y además, justo también como tú has dicho, yo estoy intentando también buscar datos y en casi todos los informes remitían lo mismo, no hay, es muy complicado. Sí. Es justo lo que tú has dicho, no hay datos todavía de ese tema. Sí, no hay. Y bueno, yo creo que ya como para finalizar, sí, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, estoy un poco perdida. Nos quedan... sí, perfecto. Entonces, a mí me gustaría hacer una propuesta, sobre todo
para que empecemos a desarrollar este tema, para que también los destinos turísticos, que les podemos llamar gobiernos, como queramos llamarles, para mí son destinos turísticos. El turismo es uno de los principales sectores económicos, en algunos países es el único que hay, o el principal. Y esto después, tras la COVID-19, ha sido muy palpable, ¿no? En Cabo Verde, en el Caribe, en Centroamérica, con la COVID-19 el turismo se ha caído. Muchas mujeres participan en el turismo, están teniendo una situación bastante difícil y por lo tanto estamos en un buen momento para repensar en cómo queremos el turismo tras la COVID-19 y este tema tiene que estar centrado. A mí me gustaría como proponer, por ejemplo, yo creo que las autoridades turísticas en primer lugar tendrían que respetar y tomarse en serio los derechos de las mujeres con discapacidad. Total. Tener un mejor conocimiento de cómo está el tema de discapacidad y mujer planteado, por ejemplo, en la plataforma de Beijing, en la CEDAW, en los planes sectoriales que puedan existir en este país, porque esto es un tema también de derechos humanos, ¿no? Totalmente. ¿No? Y el turismo accesible yo creo que está muy de la mano con los derechos humanos. Sí, y de la vida independiente, ¿no? También de las personas con discapacidad. Al final el turismo es una forma también de darle el poder a las personas con discapacidad y a las mujeres con discapacidad en particular, ese poder de elección, que muchas veces ven mermados, ¿no? Por el simple hecho, pues eso, de ser mujer y de tener discapacidad. Al fin y al cabo, apostar y escuchar, sobre todo, ¿no? Las demandas y las necesidades del colectivo es algo que se debe tener en cuenta por parte de las administraciones públicas y por parte de las autoridades. Sí, sí. Y el otro tema que más, además de respetar y poder interiorizar, es hacer efectivo. O sea, es hacer efectivo, poner en práctica lo que estoy diciendo, lo que quiero proponer. Y aquí me gustaría hacer un enlace con el tema a nivel de presupuestos, ¿no? A ver, en mi tema de turismo género, el tema del presupuesto siempre ha sido un tema, por eso nos cuesta tanto avanzar con investigaciones o con puesta en práctica. Pero también en el tema de la accesibilidad yo creo que hay un problema parecido, ¿no? Entonces, si unimos las dos cosas, género y accesibilidad, el tema de los presupuestos tiene que estar ahí. O sea, se necesitan presupuestos que sean un motor para este cambio, un motor para transformar el turismo en un mejor sector económico o en un mejor sector que tenga un impacto positivo social. Y el turismo accesible yo creo que tiene un potencial tremendo para hacer esto. Un potencial tremendo también para incluir el enfoque de género y para representar mejor a las mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, en el ámbito como usuaria, como trabajadora y también como emprendedora, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienen que apostar, ¿sabes? Tienen que tener interiorizar que apostar sobre las mujeres con discapacidad. Al fin y al cabo no es apostar en balde, es apostar por una sociedad que de verdad se está intentando impulsar. Y eso lo tienen que interiorizar y justo presupuestos que lo tienen que destinar justo a este fin. Sí. Bueno, con esto estamos finalizando. Les agradecemos vuestra atención y espero que les haya parecido interesante nuestras reflexiones. Gracias. Nada, muchas gracias. Bien, Miriam. No se me... Vale, entonces vamos a cerrar tras esta charla. Ahora tendremos un conversatorio por si alguien se anima a participar y comentar la suya. Aquí estaremos. Y nada, si no nos vemos mañana con una gran programación también. En este caso participarán las iniciativas. Muchas gracias.